Ok. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Mi nombre es Alexis Ortiz. Cuando me preguntó un periodista ahorita que cómo quería ser presentado, le dije que me presentaran como un humilde genio venezolano. Porque, entonces, pero realmente yo soy periodista, escritor y sobre todo político. Durante toda mi vida fui un político y como ahorita está de moda la antipolítica, yo suelo decir que si yo volviera a nacer, volvería a ser político, porque es una actividad de amor al prójimo, de respeto a los ciudadanos y de servicio público, de la cual me siento muy orgulloso, de todos los cargos políticos que ostenté en mi vida. Pero no vinimos a hablar de mí hoy aquí, sino quería presentarme de alguna manera. Hoy vamos a hablar de la situación, de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano desde hace ya un cuarto de siglo. La situación en este momento es desesperada. La dictadura, que está aterrada por la derrota apabullante que recibió en estas elecciones del 28 de julio, ha desatado toda una furia represiva porque están tan aterrados que están sembrando el terror de Estado. La gente nuestra está sufriendo mucho, está martirizada, pero está en una actitud de resistencia, con una gran confianza en nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, y con una gran confianza en la líder legítima del pueblo venezolano, que es María Corina Machado. Para hacernos una introducción de cómo está realmente la situación en Venezuela, hemos invitado a una criolla muy recia, de mucha resiedumbre, de mucha experiencia, no solo como académica, incluso como empresaria, sino que una mujer que tuvo la distinción de ser una ministra importantísima en uno de los mejores gobiernos de la historia de Venezuela, que fue el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Beatriz Rangel nos va a hacer la introducción del acto. Muchísimas gracias, Alexis, por esta invitación. Gracias a todos por acompañarnos en este acto de solidaridad con esa gallarda lucha que lleva a cabo la sociedad civil venezolana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió en Venezuela no fue un fraude electoral. En Venezuela lo que ocurrió fue una confiscación de la soberanía. Una confiscación de la soberanía. Es decir, a través de un autogolpe que es definido en todos los tratados internacionales como cuando un gobierno decide recurrir a la violencia para permanecer por medios ilegítimos en el poder. Entonces, eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar a raíz de esa confiscación de la soberanía? Bueno, lo primero que va a pasar es que el pueblo de Venezuela no va a cesar en su lucha. Va a seguir, tiene 25 años esa sociedad civil recurriendo a todos los medios democráticos para poder lograr un cambio en su destino, en sus políticas públicas, y en este momento todos saben que esa posibilidad de cambio está cercana. ¿Por qué está cercana esa posibilidad de cambio? Va a ser muy duro, va a ser muy difícil, pero nadie dice que los partos son fáciles ni que son indoloros. ¿Por qué? Porque el gobierno concurre a este proceso electoral con una debilidad espantosa, porque el pueblo se le retiró. ¿Por qué ellos hicieron eso? Que a última hora sacan ese boletín como lo sacaron todo mal, entre gallos y medianoche, que nadie entendía dónde iba a salir ese boletín. Porque la afluencia de votantes y el rechazo del pueblo fue tan patente que no pudieron hacer lo que hacían normalmente. ¿Qué era lo que hacían normalmente? Ellos sabían que ellos no gozaban de la buena voluntad de las clases medias venezolanas, pero sí los acompañaban los estratos C y D de la población, que son las barriadas populares. Entonces, ¿qué era lo que hacían la noche del día de las votaciones con los escrutinios? Sumaban las actas de aquellos lugares donde había mayor afluencia de personas del estrato D y E. Entonces, por ejemplo, Caracas, los que son de Caracas, que conocen Caracas, La Vega, Caricuao, Petare, La Charneca, esas eran las actas que ellos sacaban adelante. Y entonces decían
como ahí ellos tenían mayoría, decía la señora Lucena, bueno, se acaba de formar una tendencia irrevocable. Entonces, claro, después venían las otras actas y lo más probable es que o estuvieran muy cercanos a perder o hubieran perdido, pero como las actas que habían procesado eran las de donde ellos habían ganado, pero es que el 28 de enero no hubo un solo lugar de votación donde ellos ganaran. No ganaron en ninguna parte. Entonces, no pudieron recurrir a eso, decidieron confiscar la soberanía. Pero ¿qué pasa? Ellos concurrieron a eso, no solamente con que el pueblo se les distanció, sino divididos entre ellos. Dentro de lo que llamamos la élite gobernante en Venezuela, hay profundas discrepancias. Había un sector que no quería hacer las elecciones y uno que sí dijo que las podían hacer y que podían hacer lo que la señora Lucena había venido haciendo a lo largo de estos 25 años. Y, por supuesto, como no resultó, el resultado no fue auspicioso para ellos, entre ellos en este momento hay un debate muy fuerte. Segunda cosa y muy importante, los rangos medios y bajos del ejército tampoco los acompañan. De hecho, Venezuela es el único ejército que tiene 46% de deserción. Es decir, de cada 100 soldados que entran, 46 desertan. Y la mayoría de esos han salido de Venezuela por los caminos verdes, caminando, se han ido a Colombia, se han venido para acá, se han ido para Centroamérica, para Chile, están regados por todas partes de nuestro continente. Tercera razón por la cual ese régimen no se puede mantener. No tienen los medios para poder, ellos antes tenían completamente chantajeada a la sociedad civil con las famosas bolsas CLAP, que era la manera como la gente de menores recursos podía sobrevivir. Pero ahora lo que pasa es que hay 8 millones de venezolanos fuera, y esos 8 millones de venezolanos mandan dinero a sus familiares. Entonces, los familiares ya no dependen de las bolsas CLAP, dependen de sus familiares que están afuera. Entonces, tienen independencia, o sea, ahora tienen libertad y no los pueden chantajear con una bolsa CLAP. Y tercero, y yo diría, y cuarto, por lo más importante, por fin la sociedad civil tiene una líder que sabe retratarse con ella, que la entiende, que la comprende, que lleva sus sueños y sus angustias en su corazón y que ha seguido encarnarlos. Entonces, con esas condiciones, esto no se va a mantener. Esto va a sucumbir, pero dependiendo de que la presión que le pongamos, tanto nacional como internacional, ese colapso va a ser más temprano o más tarde. Pero también quisiera terminar estas palabras con las recomendaciones de algunas ideas que tengo para la diáspora. Miren, la diáspora ahora es cuando va a ser más importante. No importa que no hayan podido votar, pero lo más importante es lo que la diáspora puede hacer ahora. Y lo primero que tenemos que hacer es llamar las cosas por su nombre. En Venezuela no ha habido un fraude electoral, ha habido una confiscación de la soberanía. ¿Por qué insisto en que usemos ese término? Porque ese término está dentro de tratados internacionales que permiten a los órganos jurisdiccionales como la Corte Penal Internacional actuar porque es un crimen, está tipificado como crimen contra la democracia. Entonces, hablemos de confiscación de nuestra soberanía, porque eso fue lo que ellos hicieron. En segundo lugar, sigamos siendo solidarios, pero sobre todo con lo que yo llamo fue nuestro cuerpo de lucha. ¿Cuál fue ese cuerpo de lucha? 600.000 personas que se sentaron en las mesas de votación, que defendieron el voto, que hicieron que las actas se llenaran, que esas actas fueran firmadas por todos los miembros de la mesa y que fueran transmitidas. Porque esas eran las condiciones para que las actas sirvan y tengan curso legal. Esa gente eran muchachos entre 16 y 20 años que en este momento están siendo la carne de cañón de un grupo de mercenarios que se llama el Grupo Wagner, que Rusia le prestó a Venezuela. Y entonces nosotros tenemos la
obligación de ser solidarios con la familia. Y aquí hay que recordar a Napoleón Bonaparte, que decía, miren, ejército que no cura sus heridos y no recoge sus muertos, se deshace. La segunda sugerencia que quisiera hacer para la diáspora es no sigan directrices que no vengan directamente de María Corina y de Mundo González. Ellos fueron los que nos llevaron hasta donde hemos llegado. Ellos son los que han visto, antes que nosotros pudiéramos, todos los obstáculos y nos han enseñado a sortearlos. Entonces, ellos son los que nos pueden decir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo. O ponernos a innovar, lo único que podemos hacer es abrirle la puerta, confundir a nuestra fila o abrirle la puerta al enemigo. La tercera cosa es, por favor, vamos a poner los egos en el armario. Aquí tenemos que ser todos soldados rasos de una lucha y no tratemos de destacarnos, sino simplemente ser parte de ese ejército. Porque como decía Winston Churchill, que le dijo a los ingleses, esta guerra no la vamos a ganar porque seamos mejores que nuestros enemigos. Esta guerra la vamos a ganar porque somos los más disciplinados del mundo. Entonces, en eso tenemos que ser súper disciplinados. Y con esto, agradeciéndoles, porque yo sé que todos los que están aquí han hecho algo por esa victoria que tuvimos el 28 de julio. Con estas palabras de agradecimiento termino mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestra querida Beatrice Rangel. Aquí en la mesa directiva está Dina Díaz, que va a dar un mensaje en nombre de la comunidad nicaragüense. Tuve como un lapsus ahí. En nombre de la comunidad nicaragüense, Pedro Corso en nombre de la comunidad cubana, Yoli Cuello en nombre de la comunidad colombiana, Manuel Aguilera en nombre de la comunidad de la Madre Patria Española, Guido Áñez en nombre de la comunidad boliviana y Francisco Endara en nombre de la comunidad peruana y el doctor Ricardo Israel en nombre de la comunidad chilena. Ahora le vamos a dar la palabra a el compañero Manuel Aguilera de la Madre Patria Española. Bueno, muchas gracias, Alexis, y gracias a todos por haber venido hasta acá a escucharnos. Bueno, ya que estamos segmentados por orígenes nacionales, yo voy a intentar poner un poco de luz desde un poco la óptica de mi país de origen, aunque llevo ya 16 años viviendo en Estados Unidos y ya soy también ciudadano americano. Quería, lo primero, pedirles disculpas como español por ser compatriota de ese personaje tan lamentable y tan abyecto que es José Luis Rodríguez Zapatero, que tanto mal ha hecho en la crisis de Venezuela, que tanto bien podría haber hecho, pero que no ha hecho, y que no le hemos escuchado abrir la boca desde hace ya, va a ser 2 semanas, no le hemos escuchado decir nada, realmente porque creo que todo lo que saliera de su boca sería vergonzoso, porque estoy seguro de que él, a pesar de las apariencias, a pesar de haber sido un presidente, él sí, y hay que reconocerlo, fue un presidente elegido democráticamente en España, él está avalando con su silencio esa mentira, esa farsa de que Nicolás Maduro siga siendo presidente de todos los venezolanos cuando las urnas se lo han denegado, ¿no? Entonces, ahí, digo, en mi condición de español quería hacer una reflexión sobre algo que he venido comentando en los programas de televisión y radio de aquí del sur de la Florida que me han querido invitar y también en mis columnas de Diario Las Américas, que esto realmente, el partido que se ha jugado en Venezuela, la elección que se ha jugado en Venezuela no era tanto una elección, sino era un cambio de régimen, ¿no? Por eso yo creo que no ha sido tan automático
ese cambio de la presidencia de Nicolás Maduro a Edmundo González, porque realmente no estamos hablando de una elección, estamos hablando de un cambio de régimen, ¿no? Y cuando hablo de cambio de régimen, me acuerdo, por ejemplo, de la transición en España, que hubo un cambio de régimen en el que las dos partes, la dictadura y la gente que venía con aires nuevos, se pusieron de alguna manera de acuerdo y se pudo hacer esa transición que hoy es la democracia que tenemos en España. Entonces, yo creo que lo que se está negociando ahora, o lo que se debería negociar, no sé hasta qué punto se está negociando, es un cambio de régimen, porque una democracia no solo se basa en la elección del voto, no solo la democracia no solo es ir a votar, una democracia real y verdadera son muchas cosas. La democracia real tiene que contar, por supuesto, con una elección libre, con un presidente elegido libremente, pero también hay una asamblea, también hay un poder judicial, también hay un ejército, también hay unos medios de comunicación. Ninguno de estos poderes, incluido la prensa, que le llaman el cuarto poder, está ahora mismo en Venezuela en una situación de democracia real. Todo está bajo las garras del chavismo, por eso esto es un juego perverso, ¿no? Cuando se dice, vamos a ver qué dice el poder electoral, vamos a ver lo que dice el poder judicial, vamos a ver qué es lo que dicen los medios, todo es una mentira, ¿no? Porque todos esos poderes que hay en Venezuela están en manos de los mismos, están en manos del régimen chavista. A mí me ha parecido, yo quería pensar en esos artículos que les comentaba, en esas intervenciones, yo quería pensar que ya todo estaba conversado, que había dos opciones, que Maduro ganara o que Maduro perdiera. Pero en el caso de que perdiera, ya hubiera un plan de, digamos, de acomodación, de desaparición de la vida pública de este personaje y de sus cómplices, que hubiera habido un avión, un país, una manera de quitarla de en medio, quizás una manera dolorosa, porque quizás estas personas no van a pagar por sus crímenes como deberían, pero había un bien mayor, que es lo que comentaba antes, que es el cambio de régimen de los venezolanos e ir a una verdadera democracia en la que no solo sea votar cada 4 años, sino que de verdad haya una separación de poderes, un equilibrio de poderes y haya una democracia real. Entonces, estoy de acuerdo con Beatriz en que se va a ganar la batalla, esto no va a ser fácil, pero yo creo que estamos en el principio de ese cambio de régimen en el que esas personas tienen que desaparecer del juego político porque son, como estamos comprobando, unos tramposos, entre otras muchas cosas que no quiero decir aquí porque son calificativos bastante gruesos, son muchas cosas, lo que estamos viendo ahora a día de hoy que son unos tramposos, aparte de muchas más cosas, como decía, y ese cambio de régimen va a tomar tiempo, pero bueno, hecha la trampa, hecha la solución a esa trampa, y yo quiero alabar la sagacidad, la inteligencia de María Corina Machado y de su equipo, de haber planteado ese operativo en el que esa recolecta de actas centro electoral por centro electoral y esa prueba mundial que todo el mundo ha tenido que reconocer, gobiernos de derecha, gobiernos más a la izquierda, el centro Carter, da igual a quien le preguntes, medios de la línea editorial conservadora, medios de línea editorial izquierdista, todos estamos en lo mismo. Las elecciones las ha ganado Edmundo González y esto se tiene que caer por su propio peso. Así que yo pediría paciencia porque esto no se trata de una elección, se trata de un cambio de régimen y va a ser un cambio mucho más profundo en el que se van a beneficiar todos los venezolanos que están allí y para los que estáis aquí que sois venezolanos y sois de esa diáspora que también comentaba Beatrice, yo creo que van a llegar buenos tiempos y ya libremente el que quiera volver, el que quiera volver de visita, el que quiera salir, el que quiera entrar, sea de verdad ese cambio de régimen y esa libertad. Y también, por lo que me toca como periodista, estoy deseando que haya unos medios libres en Venezuela, que se pueda criticar al poder sin temor a que una camioneta te capture, te meta dentro y te lleve a un calabozo, que te tire en el medio, que al final te tengas que autocensurar por el miedo a que te tumben tu página web. Todo eso lo vislumbro, lo veo, lo deseo y solo aquí para animarles, para
para pedirles paciencia y para... no soy vidente, no me dedico a la videncia, pero sí puedo decirles que María Corina lo está haciendo muy bien, que es la primera líder consistente que, como dice ella misma, hay que llegar hasta el final, va a llegar hasta el final, no se va a dejar engañar, una vez más, como a otros sí se dejaron engañar. Y bueno, yo quería dar esa parte positiva, esa palabra paciencia, porque esto no se trata de una elección, insisto, se trata de un cambio de régimen. Muchas gracias por invitarme y espero que lo podamos celebrar próximamente. Gracias, Manuel. Bueno, tenemos que informarle que tenemos la distinción hoy aquí de tener algunos personajes muy comprometidos con la lucha del pueblo venezolano. En primer lugar, quiero mencionar al almirante que fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Marco Justiniano, que está aquí con nosotros. Marco Justiniano es un modelo de militar decente y patriota, y nos complace mucho que esté con nosotros aquí porque su presencia también es una suerte de metamensaje, de mensaje a los militares venezolanos que tienen que rebelarse contra la narcodictadura y tienen que hacer cumplir la Constitución. Marco Justiniano está en el exilio precisamente porque el dictador venezolano, el comediante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, le recomendó a Evo Morales que saliera del almirante Justiniano, porque el almirante Justiniano era un guardián de la Constitución boliviana. Tenemos también aquí entre nosotros a uno de los líderes más emblemáticos de la comunidad judía de Florida, que es el doctor Juan Dirsi. Le agradecemos también muchísimo al doctor Juan Dirsi su presencia aquí, porque los judíos venezolanos están sufriendo todo tipo de atropellos de la narcodictadura castrochavista y queremos que los judíos venezolanos sepan que aquí las comunidades latinoamericanas están con ellos y los alientan a que continúen en la lucha. Están aquí Freddy Solórzano, Nelson Oxford y algunas figuras principales de la lucha por la democracia en nuestro país. Ahora vamos a darle la palabra a una mujer que agrega a la belleza mucha inteligencia. Es una periodista de las más emblemáticas, de las más combativas, en la cual siempre hemos podido confiar los venezolanos porque ha sido una aliada de lujo para nosotros. Yoli Cuello, de la 1040. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esa introducción y por esa presentación. Para el pueblo venezolano todo mi respaldo, lo hago todos los días a través de los micrófonos de Actualidad 1040, que es una emisora de origen venezolano y que lleva eso, ¿no? El mensaje de libertad, de que podamos expresarnos, y yo creo que eso es lo que le hace falta al venezolano. Yo quiero retomar algunas cosas que dijeron. Soy de origen colombiano, por supuesto, llevo bastante tiempo viviendo aquí en Miami, pero los líderes a veces no representan a su pueblo a pesar de que son elegidos por el pueblo, y yo creo que el pueblo colombiano ha demostrado esa solidaridad con el pueblo venezolano, porque en su momento, cuando el colombiano lo necesitaba, el venezolano también le dio la mano, y ahora quizás la población más grande que hay de migrantes venezolanos están en Colombia, y es esa mezcla que hay, ¿no? Porque nacieron en Colombia, pero son venezolanos y viceversa, son esas nacionalidades, y somos pueblos hermanos y también fronterizos, o sea que lo que le pase a Venezuela también le preocupa a Colombia, pero el papel que está jugando, el liderazgo que hay hoy en el Palacio de Nariño en Colombia, pues no sabemos si es parte de esa negociación que se dice que está haciendo, pero por un lado el canciller está diciendo que hay que reconocer, hay que mostrar las actas, pero por otro el presidente no se pronuncia como sí lo ha hecho en otras oportunidades. Le estamos dando el beneficio de la duda, porque claro, cuando hay una negociación, y ojalá que así sea, porque no se pueden perder las esperanzas, alguien tiene que negociar, ¿no? Pero ya cuando se acabe ese proceso de negociación, pues hay que tener contundencia al enviar el mensaje y poder decir presidente electo de Venezuela, porque en efecto ganó y los votos lo están diciendo así, ¿no? Pero hay que dar ese beneficio de la duda en lo que tiene que ver con esos personajes que están haciendo ese papel de negociador, y lo ponemos entre comillas, que es el caso de Colombia, México y también Brasil, ¿no? Así es que vamos a esperar, porque cada ventana que esté abierta para que, como decía Manuel,
se pueda dar la transición de la dictadura, hay que darle el beneficio de la duda, ¿verdad? A pesar de que nosotros somos ya, y los cubanos tienen experiencia en eso, los nicaragüenses también, pero bueno, no se pueden cerrar las puertas, porque ese fue el mensaje que quiso dar también María Corina, creo yo. Ella decía resiliencia, esta es una batalla del bien contra el mal, y yo creo que está bien definido así. Y los que vamos por el bien no nos podemos rendir, porque a veces cuando uno siente que todo está terminado, viene la resurrección. No nos quedemos en la crucifixión, vamos por la resurrección, y es para que ese pueblo de Venezuela tenga esa oportunidad, y eso creo que hay que hacerlo, porque todos los días uno está monitoreando las noticias, ¿verdad? Y nosotros las decimos diario. Hoy tenía yo un periodista y alabo el papel que está jugando ese periodismo independiente de Venezuela, que a pesar de las amenazas está reportando lo que está sucediendo. Y el corresponsal que hablaba con nosotros, a Santiago, decía: Yoli, por primera vez la gente en la manifestación de ayer tenía miedo a hablar. Y eso que es radio, que en la radio yo necesito tu testimonio, no me tienes que mostrar tu rostro, pero preferían no hablar. Y eso es lo que está tratando de buscar el régimen, y no se puede callar. Y uno desde aquí pues no se tiene que callar y tiene que reportar todo eso que está pasando, porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo que hace el régimen de Cuba, y eso es lo que están trasladando a Venezuela. Así es que desde aquí mucho ánimo, yo creo, y pues los exiliados tienen que seguirle dando ese respaldo a los que están allá. Siempre uno dice, desde aquí es muy fácil, ¿verdad? Criticar, hay que ir a la calle, claro, pero ellos allá se están jugando la vida, pero se están jugando también esa democracia, la institucionalidad. Y para retomar lo que mencionaban, es importante. Y una de las cosas que sabían era que tenían casi todos los personajes en contra, porque si bien se ganó contundentemente, la Corte es del régimen, todos los poderes que forman una defensa democrática estaban en poder del régimen. Y eso es lo que están haciendo ahora, controlándolo todo a través de eso. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la democracia para Venezuela, espero, y no quiero extenderme más porque hay un panel también muy amplio aquí, pero toda la solidaridad para ustedes, cuenten conmigo y con el pueblo colombiano para lo que necesiten, porque nosotros también somos defensores de la democracia en Colombia, y en esa lucha estamos todos en América Latina. Muchas gracias. Bueno, se incorporó a nuestra reunión un artista venezolano muy prestigioso, el Príncipe Negro, Rolando Peña. Bienvenido. Bueno, fíjense ustedes, esto que decía nuestra querida Yoli Cuello es muy importante. Nosotros hemos recibido el apoyo decidido no solo de los principales líderes, colombianos, sino del pueblo colombiano. En algunas partes ha habido problemas con nuestra gente, ha habido dificultades para nuestra gente, pero en Colombia ha existido una solidaridad realmente... Bueno, se puso en evidencia nuestra impericia tecnológica. Bueno. Y es una lástima que tenga que hablar con micrófono, porque a mí Dios me dio muy poca inteligencia, pero una voz muy fuerte, o sea que no voy a necesitar micrófono. Bueno, fíjense ustedes, mis queridos amigos. Hola. Bueno, les decía que estamos muy agradecidos con el pueblo colombiano por la fraternidad con que han tratado a nuestra gente. Realmente es algo de agradecer, y los venezolanos somos agradecidos. Quería decirles también que ahora vamos a presentar un intelectual austral, un hombre de mucho prestigio, de una obra realmente valiosa, y que ha dado reiteradas demostraciones de cariño y de confianza en Venezuela y en los venezolanos, el doctor Ricardo Israel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy orgulloso de estar acá
y de hecho mientras escuchaba yo decía, ¿quién están presentando? No me reconocían. Y les traigo una palabra de optimismo. Es cierto que cuando más oscura es la noche, cuando está a punto de amanecer, porque en Chile pasamos por una experiencia. El año 1988 se abrió una posibilidad con un plebiscito convocado por la dictadura. Llevaba más de 17 años, miles de muertos. Conocíamos experiencias como la española, que me tocó conocerla, que fueron fruto de una negociación. Ahí se ofreció algo distinto. De hecho, cuando se enseñan desde el minuto que no hay dos transiciones iguales, cuando se enseñan se agrupan. Algunas se llaman rupturistas, se desploma simplemente el gobierno en el poder. Aquí hay un amplio respaldo internacional. Está nada menos que China, Rusia, Cuba, transformando a Venezuela en un estado vasallo. Y esto es algo que se estudia en muchos lugares. Lo habitual en la dependencia es que el país más rico y poderoso transforme en vasallo al otro, y aquí fue al revés. De hecho, una de las cosas más notables que consiguió la oposición es sorprender a la inteligencia militar cubana en la forma como conservó esto, y eso lo debemos valorar por el tipo de control que tiene total en eso. Algunas se llaman negociadas. Aguilera presentaba el caso de España. Otras son institucionalizadas. Brasil, Chile, donde se inicia cuando apenas hay una apertura y después todo se abre. En Chile son centenares los juicios y hay gente que acumula miles de años en condenas. Probablemente ustedes siguieron el caso Pinochet cuando fue detenido en Inglaterra, donde a todo el mundo le llega el minuto de enfrentar a la justicia porque fueron miles de los muertos. Pero ahí parecía todo muy oscuro, pero se abrió la posibilidad y llegó la democracia, porque bien se decía, esto no es un acto, es un proceso. Lo primero que se consiguió fue derrotar a la dictadura. Se la derrotó en las urnas y mucho más difícil se lo derrotó en las calles. Se aprendió de experiencias pasadas y es difícil encontrar otro lideresa o líder en el mundo hoy día que tenga el tipo de seguimiento que tiene y de confianza que tiene el pueblo venezolano en María Corina Machado. ¿Qué elemento hay en común siendo todas las transiciones tan diferentes una de la otra? Que cuando realmente comienza el fin del régimen es cuando se pierde el miedo, y ese miedo ya se perdió en Venezuela. Se ha aprendido de experiencias anteriores, y el otro elemento en común, que solo se logra derrotar al régimen cuando se coloca algo tan difícil como la unidad. Y después de muchos años, después de muchos fracasos, en Venezuela existió una unidad, y una de las originalidades del proceso es que no hay un líder, hay una dupla. Edmundo como el presidente electo y María Corina Machado como la lideresa de todo un proceso, porque esto recién está empezando. Ahora viene todo el proceso, que es mucho más difícil. No se trata de vencer a una persona, se trata de derrotar a un régimen, y un régimen además que está gobernado por un cartel y que tiene un elemento nuevo, es la delincuencia organizada a cargo de ese gobierno. Son elementos distintivos, pero eso también marca el rumbo en la forma como va a ser derrotado. La transición ya se inició en Venezuela. El primer triunfo fue haber ganado la elección. El segundo fue haberla defendido en las calles. El tercero fue haber aprendido las experiencias pasadas. El 2013 ocurrió probablemente lo mismo. ¿Qué se aprendió? Que había que ganar la elección no concediéndole al régimen, sino en algo más difícil, defendiendo el triunfo en las calles. Lo otro que se obtuvo fue que había que comprobarle al mundo que eso fue así, y se tenía la forma de comprobación que eran las actas dado el sistema electoral que tenía. Aquí hay algo que ha estado pensado, y dentro de esto es algo que tiene todo el sentido del mundo.
es imponerle una negociación a un régimen que está en la negociación, que está en la negación y que no lo quiere. ¿Por qué es importante esto? Porque el día que entre Edmundo o María Corina al Palacio Miraflores, va a haber otro clavo en el ataúd del régimen. Sería necesario porque ha sido esquiva la solidaridad internacional y ustedes ven que fracasó incluso la votación en la OEA. Sería necesaria, y aquí Latinoamérica ha estado al debe por la forma como la democracia venezolana se portó, y de eso Chile es tributario y a mí me consta, se portó con los exiliados de todas partes de América Latina cuando abundaban los regímenes militares. Pero al sistema interamericano, que tiene mucha conciencia de algo del siglo pasado, que eran los regímenes o dictaduras militares, todavía no está preparado para este tipo de regímenes que son los catrochavistas, en que hay un elemento que no se ha dado. Hay un país, eso sí, insustituible, que es Estados Unidos. Desgraciadamente a todos nos consta que Estados Unidos está dividido, está polarizado, ha importado lo peor de la tradición política latinoamericana, pero es insustituible en el sentido de dar una salida y es esquema para la salida pacífica. No ha actuado bien, lo demostró cuando prefirió el petróleo sobre la democracia, pero al mismo tiempo es insustituible. No hay otra forma que integrarlo. Y para eso se necesita la negociación. Los líderes políticos están preocupados de sus elecciones. Una negociación incorpora al Departamento de Estado y al Pentágono. Incorpora al Estado norteamericano con toda su batería y toda su legalidad. Por eso es importante imponérselo. Por eso es importante dar un paso. Por eso es importante la división y probablemente hay otra cosa que no se ha manifestado del todo, pero que se ha manifestado en las calles, que es lo más importante. Hay un gobierno electo. Ese gobierno no asume inmediatamente. Y de hecho nos hemos olvidado. El régimen adelantó las elecciones. Si hubiera mantenido los plazos, se reservó un plazo porque de acuerdo a la ley, el nuevo gobierno asumía el 10 de enero del próximo año. Había un plazo y eso ahora se está diciendo, este no es más el gobierno, ahora el gobierno es otro. Y eso significa actuar como gobierno. Probablemente nos vamos a sorprender, pero no nos sorprendamos si se llega a Beijing o a Moscú a negociar el tema de la deuda. No nos sorprendamos si comienza una gran ofensiva para recuperar lo que Venezuela siempre fue. Venezuela siempre fue, en democracia, un principalísimo productor de petróleo en el mundo. No hay forma que pueda atraer inversiones, pero sí lo puede hacer el gobierno electo. Desde ya hablar como el gobierno legítimo de actual y el futuro. Todo esto es un proceso, pero ese proceso también pasa por acá. Y concluyo con algo que echo de menos. Desgraciadamente nosotros somos desde hace tiempo la primera minoría en este país. Sin embargo, no tenemos los latinos una presencia de acuerdo a los números que dictan. A mí me impresiona ver en este debate electoral que hasta para hablar del voto latino recurren a otro y nunca a un latino, como si estuvieran restringidos a esto. No se ve la presencia en la publicidad o en los medios de comunicación que corresponde a la primera mayoría. No falta mucho, porque esta sería la oportunidad de retribuirle a Venezuela lo que no han hecho muchos de nuestros gobiernos y lo que no ha hecho Europa, pero aquí pasa a ser insustituible lo que Estados Unidos puede hacer. Y ojalá, y esta es la lección para todos nosotros que no hemos retirado de acá o que están viviendo aquí, tenemos el deber de tener una presencia pública más fuerte que la que tenemos, y el caso de Venezuela es un recordatorio de ello. El proceso va bien, se ganó la elección, ahora hay que derrotar el régimen y hay un liderazgo que tiene dos cosas: una comprensión absoluta de lo que viene, y ustedes ven cómo se ha adelantado al régimen en todo. Un seguimiento de la población y se demostró cómo la gente era capaz de superar todos los obstáculos para ir a ver
a María Corina Machado durante la campaña para las primarias. Por lo tanto, lo que viene es un proceso y ese proceso hasta el minuto va a favor de la democracia. Desgraciadamente hay una situación internacional y sobre todo en este país, si ustedes se fijan, incluso en casos como el Medio Oriente, como Ucrania, como Taiwán, solo reaccionan las candidaturas cuando tienen un impacto a favor o en contra en la campaña electoral. Y eso que recién empieza la recta final. No podemos esperar mucho de eso, pero estoy seguro que eso lo han pensado mucho antes que nosotros y han tomado las providencias del caso, y por la experiencia que nosotros tuvimos, por lo que siempre nos decían que no era imposible derrotar a una dictadura y que las dictaduras solo salían en un cajón de madera, eso no es cierto, se puede hacer, y en ese sentido quería transmitirle esta experiencia, quería compartir con ustedes mis agradecimientos por haber sido invitado y ojalá sigamos mirando con optimismo el futuro que se nos viene. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, queremos darle una información. La instrucción que tenemos de María Corina Machado, la líder legítima del pueblo venezolano, y de Edmundo González Urrutia, el presidente electo, es que nuestra relación con los Estados Unidos es una relación de agradecimiento con demócratas y republicanos, una relación en la cual tenemos una visión bipartidista de lo que debe ser esa relación, es decir, de evitar involucrarnos en la polarizada lucha norteamericana en este momento. Estamos muy agradecidos con el presidente George Bush, estamos muy agradecidos con el presidente Obama, estamos muy agradecidos con el presidente Trump, estamos muy agradecidos con el presidente Biden, y en ese sentido nosotros pues queremos concentrarnos en la lucha venezolana y agradecer toda mano que se nos tiende. Aquí están llegando unos compañeros, unos representantes muy interesantes, porque es gente que ha luchado denodadamente por el rescate de la libertad y la democracia en nuestros países. Está Pablo Medina, venezolano, está Carlos Garín, cubano, está Yolanda Medina, venezolano, y dos cubanos venezolanos, porque vivieron en Venezuela mucho tiempo y que son testigos de cómo la democracia civil funcionaba y funcionaba para bien en Venezuela, que son Kemal Jamis y Armando Lo. Bienvenidos a todos. Ahora vamos a tener la satisfacción de escuchar a una persona que nos va a decir algunas cosas en nombre de la comunidad nicaragüense. Ustedes saben que Nicaragua está viviendo una tragedia muy parecida a la nuestra, con esa llave siniestra de Daniel Ortega y su esposa medio bruja, medio hechicera, Rosario Murillo. Murillo, ¿no? Exacto. Entonces, esta persona que va a tomar la palabra hoy es una periodista nicaragüense, también muy combativa, muy inteligente. Ella lleva un programa cultural de mucho éxito y mucho provecho en la televisora pública de Miami. Se trata de Dina Díaz. Buenas tardes a todos, felicidades al pueblo venezolano que de verdad hizo su trabajo. Creo que los millones de venezolanos que salieron a votar cumplieron con el llamado de su líder y ahora nos toca a nosotros, que estamos en el exterior, no abandonar a ese pueblo. Durante todo el mes de julio miramos a través de las redes sociales con aquel amor y aquel fervor cómo los venezolanos confiaban en que iba a haber el cambio. El cambio ya está, pero todavía falta un poquito más. Yo creo que aquí el llamado que se ha hecho es a defender la soberanía de Venezuela, y hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer como diáspora, todos los venezolanos que se encuentran no solamente en los Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo, es pedir porque se respete el deseo que se dio en las urnas, que es que querían el cambio, pero no va a ser fácil, como lo han dicho muchos de los que expusieron. Creo que hay acciones concretas que hacer aquí dentro de los Estados Unidos, especialmente en esta época que es de campaña electoral, porque en los Estados Unidos
sí se deciden muchas cosas, aunque todo el mundo dice que los Estados Unidos no quita regímenes, pero sí quitó sanciones. Entonces, así como quitó sanciones a Venezuela, debe de volver a ponérselas. Hay que ser más específicos en pedirle al presidente Biden que vuelva a poner sanciones que permitan que el pueblo en verdad se vea con el respaldo que necesita. Creo que la segunda etapa o tercera etapa, no sé en qué número estarán, porque lo mismo pasó en Nicaragua, lo que viene va a ser un poquito más feo, porque ya están llevando presos a las personas, ahorita empiezan las ejecuciones selectivas, van a empezar a desaparecer personas, porque recordemos que esto es el mismo guión, lo mismo que ha pasado en Nicaragua, ha pasado en Venezuela con el 11J, están identificando a las personas que estuvieron en las marchas, saben quién es quién. Sin embargo, este es el momento de que no se deje sola al pueblo, porque ellos tienen un plan específico. Recordemos que estos socialistas, estos comunistas sí tienen una agenda definida, se rigen por ella y hacen exactamente lo mismo para reprimir, para meter miedo. Sin embargo, esta vez Venezuela ha sido distinto, porque los líderes no han dicho que perdieron las elecciones, porque es la realidad. Así es que los guardianes de la democracia somos todos y cada uno de nosotros, los amantes de la democracia, no importa del país que seamos. Y en Miami específicamente contamos con la ayuda y el amor de las personas que vienen de Cuba, que conocen el mismo problema que existe en Venezuela. También lo tenemos en Nicaragua, también lo hay en otros países, así es que yo creo que la unidad a la que se refería, creo que fue Ricardo, no solamente tiene que ser allá dentro de Venezuela, sino que afuera y de las otras comunidades que desgraciadamente compartimos el mismo sentir. Por otro lado, miramos que la normal de Daniel Ortega mandó gente a reprimir allá a Venezuela. Sin embargo, hay que denunciarlo. Por favor, avísenle a sus familiares que no dejen que los agarren, porque de verdad que van a sufrir mucho. Sin embargo, tienen que salir, hay que pagar un precio a la democracia, hay que defender el voto. Ya la decisión fue hecha, ya todo el mundo dijo que quiere un cambio. Sin embargo, el dictador se quiere robar, o ya se robó, confiscó, dijo ella, Rangel, la soberanía. Sin embargo, hay que defenderla y sabemos que el costo no es fácil. Sin embargo, nosotros que estamos aquí podemos pedirle a nuestras autoridades, a los candidatos incluso que van a posiciones importantes, a que se comprometan con el pueblo venezolano, para que no nos sigan dando a tol con el dedo, para que sean más específicos con las sanciones y que se sienta en realidad de que Estados Unidos está tomando una posición más específica, una posición que se necesita y que no ande con medias tintas, porque así no se va a caer el régimen. Gracias a todos y que viva Venezuela libre. Gracias, Dina. Bueno, miren, los que tienen alguna comprensión de lo que es la fiesta de toros, el toreo, saben que hay una suerte en el toreo que se llama la limón. Y es que cuando los toreros, con una misma capa, torean al animal, pues al astado, como dicen en España. Esa a la limón, uno de los libros que yo he escrito, lo escribí a limón, es decir, a dos manos, con una persona que yo quiero, pero sobre todo respeto muchísimo, porque desde los 15 años está luchando por la libertad de su país y desde los 15 años está pendiente de la libertad de todo el continente. En ese libro que escribí con él, dije que era un libro que se llama Cartas desde el destierro. Él me mandaba una carta y yo le mandaba otra, y así hicimos el libro. Decía que la peor desgracia que ha vivido el continente americano, toda Latinoamérica, es, sobre todo nuestra generación, que nos tocó ser contemporáneos del personaje más siniestro de la historia latinoamericana, que fue Fidel Castro. Este caballero es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, porque lo primero que hacen estos regímenes dictatoriales y totalitarios es tratar de confiscar la historia y de robarse a nuestros próceres. En Cuba trataron de robarse a Martí, en Venezuela se han tratado de robar a Bolívar. Yo uno de los libros que escribí, por cierto, fue precisamente para demostrar que entre Bolívar y el chavismo no hay nada en común. Y este caballero ha hecho un esfuerzo tremendo junto con su grupo del Instituto de la Memoria Histórica Cubana para rescatar la verdadera historia de Cuba. Este es Pedro Corso, presidente de ese instituto.
Muchas gracias y buenas tardes. José Martí escribió hace más de 100 años que la libertad cuesta muy cara y hay que estar dispuesto a pagarla por su precio. Y eso es lo que está haciendo el pueblo venezolano. Yo no soy optimista. Yo creo que hay que seguir luchando, como dice María Corina Machado, hasta el final. No se pueden hacer concesiones. El enemigo es cruel, es despiadado. Lo ha demostrado en Cuba, porque de lo único que tenemos experiencia los cubanos, que nos encanta hablar como si supiéramos de todo, es que llevamos 65 años haciendo oposición. De eso sí sabemos los cubanos. Y yo les digo con propiedad que en estos 65 años no hemos aprendido nada. Porque hacer oposición a un régimen dictatorial es extremadamente complejo y difícil. Y si a ese régimen dictatorial usted le suma todos los factores y todas las condiciones de la modernidad, señores, las cosas se complican aún más. Por eso yo estoy gratamente sorprendido, muy gratamente sorprendido por lo que ha sido capaz de hacer la señora María Corina Machado. Muy sorprendido y gratamente también por lo que ha hecho el señor Edmundo González, a la edad de criar nietos, lanzarse en una campaña política contra una dictadura que es capaz de matar, no porque nosotros lo suponemos, sino porque lo ha hecho. Tenemos que estar convencidos de eso. La dictadura mata y tenemos que estar dispuestos, aquellos que creemos en la libertad, a pagar ese precio. No es que uno sea valiente ni decidido. Yo tengo una deuda muy grande con Venezuela, como la tiene Kemer Jamisa ahí presente, como la tiene Armando Lo ahí presente. Porque después que fuimos excarcelados en Cuba de la prisión política, Venezuela nos recibió cuando ningún país de América recibía a los cubanos. Cuando toda América nos cerró las puertas, Venezuela nos las abrió. Y esa es la deuda moral que yo y muchos de mis compañeros de presidio y muchos cubanos que tuvieron la suerte de no ir a la cárcel pequeña tenemos con Venezuela. En Venezuela conocimos la democracia. En Venezuela tuvimos la oportunidad de trabajar en libertad. Nuestra gratitud a ese país es eterna. Por eso cuando mi amigo Guido se le ocurrió hacer este acto de solidaridad con Venezuela, que Alexis Ortiz me lo dijo, le dije, me sumo de inmediato. Porque es importante que no callemos. Es importante que nos apoyemos los unos en los otros. Eso es fundamental. Yo sé que nos cuesta trabajo y cuando usted tiene 80 años le cuesta más trabajo todavía, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo por nosotros mismos, hay que hacerlo por nuestros hijos, hay que hacerlo por nuestros nietos. Porque cuando se pierde un derecho, un solo derecho que se pierda, recuperarlo es un cuesta arriba bien complejo, bien grande y bien difícil. Todos los pueblos latinoamericanos han pasado por dictaduras, pero yo les aseguro que ninguna es tan cruel y tan eficiente como las dictaduras que se originan en el castrochavismo. Ninguna. Por eso a mí me da pena, como cubano, que sean compatriotas míos, cubanos, los que han llevado a Venezuela esta maldad, los que la han llevado a Nicaragua, los que la han llevado a Bolivia. Me da pena que hayan sido cubanos los que hayan exportado la subversión y el terrorismo a todo el continente. Yo como cubano, eso que usted dice es muy cierto. La policía política cubana está trabajando en Venezuela. No podemos olvidar a Ramiro Valdés, el policía predilecto de Fidel Castro, que viajaba con frecuencia a Venezuela para darle asesoría al criminal de Hugo Chávez. No debo extenderme más porque quedan muchos oradores, pero realmente
estoy con Venezuela, seguiré la labor que están haciendo los venezolanos y pueden seguir contando con mi modesto apoyo, como dice la señora María Corina Machado, hasta el final. Si los venezolanos no olvidamos a Ramiro Valdés, que en Cuba lo llaman el carnicero de Artemisa, porque su pueblo se llama Artemisa en Cuba, y fue una especie de virrey. Es decir, que el hombre que mandó Fidel Castro, como antes los reyes absolutos mandaban virreyes a sus provincias, entonces Fidel Castro, a lo que Chávez convirtió en provincia de Cuba, que era Venezuela, mandó al virrey Ramiro Valdés. Bueno, miren, antes de mencionar al próximo orador, queremos darle las gracias, esto es muy importante que ustedes lo sepan, a este sitio, al Arepaso. Esta gente del Arepaso nos apoya decidida y permanentemente. Y entonces nosotros también tenemos que resaltar ese apoyo. La verdad es que ellos se han comprometido con la democracia, con el rescate de la democracia venezolana y nos ilumina muchísimo porque unas cosas que nos preocupa es una desviación del capitalismo que algunas veces termina dándole la razón a los socialistas extremistas. Y es el capitalismo salvaje, el no interesarse por la suerte de los países, y esta gente que es venezolana se ha interesado por la suerte de Venezuela y siempre nos apoya. Bueno, vamos entonces a darle la palabra ahora a un joven ecuatoriano, ingeniero, internacionalista, que también ha tenido un protagonismo relevante en todas las luchas democráticas de aquí en la comunidad hispanoamericana del sur de la Florida. Francisco Endara. Muchas gracias, un saludo a todos, saludos a los organizadores, gracias por la invitación. Yo quiero ser corto y conciso, porque como ecuatoriano quiero expresarles primero mi solidaridad con lo que está viviendo en Venezuela, porque en Ecuador vivimos y supimos por 10 años, tuvimos a este aspirante dictadosuelo, Rafael Correa, muy amigo de Maduro, que incluso recientemente salió a defenderlo en estas últimas elecciones, que nos hacía las continuas consultas populares. Nosotros sabemos lo que es el cambio de constitución. Nosotros sabemos lo que es tener muertos, tenemos perseguidos políticos, tenemos periodistas que han sido asesinados, tenemos recientemente un candidato a la campaña presidencial que era uno de los más álgidos oponentes de Correa, que fue asesinado. Hay muchos, nosotros sabemos lo que es eso, pero obviamente ustedes llevan más tiempo y ustedes llevan muchos muertos más y han puesto mucho más la fuerza y la lucha. Y por eso yo quiero extenderles desde los ecuatorianos mi solidaridad y básicamente mi admiración. Y yo por eso quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, y que eso yo creo que es importante que también se discuta entre Venezuela y todos los países que estamos viviendo estas dictaduras, que es ¿dónde están los llamados líderes democráticos de las Américas? Porque Venezuela está viviendo esta situación desde el año 1999 con Chávez. No es algo que pasó ayer, no es algo que solo hablamos por el fraude electoral del 28, no. Venezuela está viviendo estos crímenes, estos asesinatos, básicamente desde el año 2003 por ser bondadoso, ¿ya? Pero los venezolanos están viviendo esto y encima esta ocupación. Cuando los venezolanos, los bolivianos, los ecuatorianos empezamos a hablar de estas cosas, que nuestros países están siendo ocupados por fuerzas extranjeras, como se mencionó aquí, de Cuba principalmente, que da su asesoría política sobre la dictadura y cómo mantenerse en el poder eternamente a todas estas dictaduras. ¿Cuándo empezamos a hablar de eso? Cuando los llamados líderes democráticos de las Américas empiezan a hablar de eso también, porque son buenos para las fotos, son buenos para ir a la OEA, para ir a las Naciones Unidas, pero ¿cuándo empiezan a hablar de eso? ¿Cuándo empezamos a hablar y cuándo hablamos de los héroes venezolanos también? Yo quiero recordarles que en el año 2014 fue muy conocido el caso de Génesis Carmona, no sé si ustedes recuerdan, aquella joven de 21 años que salió a una protesta en contra de la dictadura, porque en esa época ya Venezuela era una dictadura, y fue asesinada con un tiro en la cabeza.
Cuando hablamos de los 43 muertos que hubieron en esas protestas junto con Génesis Carmona, cuando hablan los líderes democráticos de esas, los llamados líderes democráticos de esas situaciones. Al momento, solo tenemos que 7 países han expresado su apoyo con lo que vive Venezuela, que son Argentina, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá. ¿Y el resto dónde están? ¿Cuándo empezamos los latinos, los venezolanos, los bolivianos, los ecuatorianos, los que hemos vivido estas dictaduras, cuándo empezamos a reclamarles al resto de líderes democráticos, entre comillas, de los otros países? Yo quiero recordarles también, hablando de los héroes venezolanos, los crímenes cometidos por la dictadura, igual en el año 2017, que hubieron varios muertos en el año 2017. Cuando los líderes democráticos también hablan de tanta gente que ha muerto, solo en el año 2017, según el Observatorio Venezolano de Violencia, se contabilizaron 28,000 muertes por asesinatos en Venezuela, porque básicamente es una dictadura que lo único que le interesa es estar en el poder, pero no le interesa preocuparse y brindar seguridad a un país, porque eso es una dictadura, no le interesa al pueblo. ¿Cuándo los líderes democráticos empiezan a hablar de eso? Es decir, esto ya lleva una historia, y ahora último con este fraude que ha sido tan evidente, algunos se atreven tímidamente a hablar de Venezuela. Pero eso es a lo que yo les invito hoy. Simplemente para concluir, quería recordarles esta frase de Martin Luther King, que decía: la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser demandada por el oprimido. Y hay otra frase que dice que cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía. Eso lo dijo Thomas Jefferson. Y eso es lo que tienen que hacer los venezolanos. Perderle el miedo, y lo han perdido, hoy lo demuestran. Solo para concluir, quiero decirles que parte de la estrategia para tener libertad es reconocer todo lo que está pasando en Venezuela, que están ocupados por Cuba, y que esto debe continuar especialmente en redes sociales, porque eso es a lo que hoy día le tienen miedo a los dictadores, las redes sociales, porque ahí se expone la verdad de lo que está pasando y no el estado de propaganda que ellos siempre quieren hacer para ocultar todos los crímenes que cometen, y lo peor aún, echarle la culpa de los crímenes a las víctimas, como están queriendo ahora poner presa a María Corina Machado y al presidente Edmundo González. Eso es todo, que viva Venezuela y una linda tarde. Bueno, queridas amigas y amigos, aprovechamos la intervención de Francisco para darle las gracias al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, un joven muy promisorio que ha sido muy solidario con la causa venezolana. Lo mismo podemos decir del presidente de Uruguay, Lacalle, del presidente de Argentina, Milei, de la presidenta del Perú, del presidente de Panamá, de Costa Rica, de dirigentes de los partidos opositores, especialmente el Partido de Acción Nacional en México, y de un precandidato presidencial del Partido Nacional hondureño, el economista Carlos Urbizo, que mandó incluso un mensaje público de solidaridad y de afecto a María Corina y a Edmundo González Urrutia, y es un mensaje que nosotros apreciamos muchísimo, porque la presidenta de Honduras, la señora Zelaya, fue la primera que reconoció como válido el golpe de estado electoral en Venezuela. O sea que a esos líderes del continente que se han erigido en defensores de nuestra democracia, se los agradecemos muchísimo. Bueno, hoy vamos a cerrar este acto. Este acto es importante que se sepa que no se trata de una asamblea, se trata de un acto en el cual algunos representantes de nuestras comunidades iban a tomar la palabra. Esto está siendo filmado, está siendo grabado precisamente para mandarlo a Venezuela y para que circule profusamente por Venezuela, y a todos ustedes le vamos a mandar copia de este acto para que nos hagan el favor de hacer circular esto, porque el propósito de este acto no es otra cosa que estimular a nuestra gente allá, darle aliento a nuestra gente que está siendo martirizada, perseguida, atropellada, que sepan
que fuera del país hay gente que está pendiente de ellos, que se preocupa por ellos, que es solidario con ellos y que no somos solo los venezolanos que estamos en la diáspora, que estamos en el exilio, sino compañeros de otras nacionalidades hispanas. Entonces, ese es el propósito de este acto. Por eso les rogamos que nos disculpen, que no abramos aquí una asamblea y demos derecho de palabra, porque ese no era el formato de este acto. Este era un acto para que algunos voceros le mandaran mensajes al pueblo venezolano. Bueno, vamos a cerrar el acto precisamente con la persona que tuvo la ocurrencia de que este acto se hiciera. Es un compañero boliviano muy, pero muy querido. Él fue presidente de la Cámara de Diputados, está en el exilio aquí como todos nosotros. Él fue presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, fue ministro de Agricultura del gobierno del doctor Gonzalo Sánchez de Lozada, también un gran amigo de la causa venezolana. Fue gobernador de la provincia de Santa Cruz en Bolivia. Es importante que se sepa que la provincia de Santa Cruz en Bolivia ha sido la provincia en la cual ha descansado la mayor parte del esfuerzo en la lucha por el rescate de la democracia en Bolivia. O sea que este es un caballero muy representativo y se trata de Guido Áñez, conocido también como Chelelo. Muchas gracias. Primeramente, decirles de que vengo y agradezco la presencia de varios compatriotas bolivianos porque me dio vergüenza cuando la dictadura boliviana, y hasta ahora es el único país sudamericano que reconoció la dictadura de Maduro. Y eso no es el sentir del pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano es demócrata, es solidario, sabe perfectamente lo que sufren los países con las dictaduras del siglo XXI y sabe perfectamente de que una situación como la que está viviendo el pueblo venezolano es la misma situación que vivimos nosotros el año 2019. Y aquí en este mismo sitio, con Alexis Ortiz y con Pedro Corzo, hicimos un acto de solidaridad con Bolivia cuando todo el pueblo boliviano se encontraba en las calles protestando por el fraude electoral que había hecho Evo Morales. Y logramos derrocar al gobierno, no logramos derrocar la dictadura, solamente se logró derrocar el gobierno. Y desgraciadamente la presión internacional y el relato falso que hizo en ese momento desde México con López Obrador como el principal acogedor de Evo Morales, hizo de que se diga de que en Bolivia había habido un golpe de Estado cuando fue el pueblo en las calles el que derrotó esa dictadura. Hoy día el desafío es mayor con Venezuela. Nosotros los bolivianos somos reconocidos con Venezuela porque durante las dictaduras militares fue Venezuela quien acogió a los demócratas bolivianos y nos acogió y nos dio la posibilidad de formar el gobierno de unidad en el exilio. Y desde ahí se hizo toda la solidaridad para poder volver y recuperar la democracia en Bolivia. Eso no lo olvidamos nosotros. Me recuerdo, yo estuve estudiando en Venezuela un tiempo y Venezuela era considerado de los países donde su población era una de las poblaciones más felices del mundo. Se sentían orgullosos de las riquezas naturales, se sentían orgullosos de su gobierno, de su democracia, de los problemas mismos que tenían. Pero vino esta plaga llamada socialismo del siglo XXI y que, haciendo una autocrítica, nosotros no supimos leer correctamente lo que significaba este esquema internacional. No supimos que desde Cuba se estaba engendrando una situación de retraso, de anarquía, de represión, de dolor y luto para nuestros pueblos. Tomaron Venezuela, después Nicaragua, después Bolivia, después Ecuador, después Argentina, se ha recuperado Argentina,
se ha recuperado Ecuador, no podemos todavía recuperar Bolivia ni Nicaragua. Pero el trazo que nos ha hecho Venezuela es fundamental. Y es fundamental por dos razones. La primera, que perdieron tanto los venezolanos que hasta perdieron el miedo. Y han perdido el miedo porque han sabido que la dictadura no tiene ningún miramiento para reprimir. No tiene ningún miramiento para secuestrar. No tiene ningún miramiento para hacer sufrir al pueblo venezolano. Y lo que dice Maduro cuando se refiere a que québrenle las piernas, maten, ascienden en las Fuerzas Armadas a aquellos que estén mejor en la represión, eso solamente lo dice un sádico, un enfermo, un psicópata. Y es que no hay dictador que no sea psicópata. No hay dictador que no sea enfermizo. No hay dictador que no disfrute del dolor ajeno. Por eso es que hoy día ese aspecto de lo que ha significado la gran situación que ha generado tanto María Corina Machado como Edmundo González, la tenemos nosotros que catalizar. La tenemos que catalizar ¿para qué? Para saber perfectamente que se puede derrotar a una dictadura. ¿Es en democracia? Sí es en democracia. ¿Es con marchas pacíficas? Sí es con marchas pacíficas. Pero es con firmeza y con claridad de liderato. Y hoy día Venezuela tiene eso. Tiene firmeza, ha perdido el miedo, la gente está en la calle y tiene claridad en su liderato. No es un liderato que se vaya a vender o que vaya a reconocer una dictadura que aún perdiendo las elecciones no reconocen que han perdido. Y la comunidad internacional, es importante verlo esto, no admite medias tintas la situación en Venezuela. Cuando digo que no admite medias tintas la situación en Venezuela, es porque o está el mundo o aquellos países que todavía están en sí, no, sí y no, están con lo que es la dictadura de Putin, que envenena a sus opositores, con la China, que no tiene elecciones y que Xi Jinping ha cambiado las reglas del propio Partido Comunista para reelegirse indefinidamente, con lo que significa Hezbollah o los grupos terroristas que están operando en Venezuela, con la mafia del narcotráfico a través de la FARC, del ELN y de las mafias de las ex repúblicas soviéticas, es que ya no existe medias tintas en esta situación, porque indudablemente o somos un continente libre o somos un continente que amamos la libertad, que llegamos a pelear por lo que nos han dicho nuestros libertadores, lo que nos dijo Bolívar y Sucre, o somos un país o un continente que acepta la derrota como un derrotero en su futuro. Y como decía, creo que Pedro, peleemos por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque si bien vivimos en este país exiliado, somos inquilinos todavía, porque queremos volver a nuestra patria, porque queremos saber que no somos un número, sino vamos a ser ciudadanos del mundo, pero viviendo en nuestro país. Por eso recojo las palabras de María Corina, hasta el final. Y hasta el final significa no aflojar, no afligirse, no estar con medias tintas, porque la victoria siempre será de los más pequeños y de los que peleamos por la justicia, la libertad y la democracia. Muchísimas gracias. Bueno, debemos mencionar que algunos compañeros se excusaron, tenían unos compromisos que realmente eran ineludibles, pero nos llamaron para solidarizarse con este acto y explicarnos por qué no podían venir. Mario Bruno es un ex rector boliviano
de una universidad en Santa Cruz, que nos llamó en ese sentido. Carlos Sánchez Berzaín es un exministro boliviano también, él es de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Emilio Palacio es un muy aguerrido periodista ecuatoriano que fue víctima de la dictadura de ese personaje impresentable que era Rafael Correa. También, bueno, Emilio lo atacó el COVID, por eso no pudo venir. Ángel de Fana es un muy, pero muy prestigioso y muy querido dirigente sindical cubano que también le hubiera gustado venir. Luis Galeano es un periodista también muy combativo nicaragüense. Marisol Diegues es una joven dirigente venezolana dedicada a las tareas humanitarias, de mandar de medicinas y alimentos para Venezuela. Y Miguel Aparicio es un general de la Guardia Nacional Venezolana, también exiliado por la narcodictadura. Queremos terminar esta reunión pidiéndoles muy encarecidamente que sigan la recomendación que nos dio Beatriz Rangel. No podemos, los que estamos aquí, abandonar a nuestra gente en Venezuela. Hay que estarlos llamando, dándole ánimo, haciendo que se sientan queridos, que se sientan apoyados. Hay que darles ayuda material en la medida en que sea posible. Hay que estarle dando información. Hay que estar recibiendo la información de ellos para nosotros denunciarla. De tal manera, pues, que la clave ahorita es no abandonar a nuestra gente. Y la clave es llamar a todo el que tenga un amigo militar de coronel para abajo, porque ya de coronel para arriba eso no es un alto mando militar, sino un grupo de narcotraficantes, ¿verdad? El cartel de los soles. Entonces, el que tenga amigos militares de coronel para abajo, que los llame, que los estimule a defender la Constitución. Esas son las cosas, gracias por tus consejos, por tus recomendaciones, Beatriz, esas son las cosas que debemos hacer en este momento. Bueno, fíjense ustedes, María Corina, que es nuestra líder querida, un compañero que ahorita tuvo que salir a la carrera para el exilio en Brasil, en España, y que dirigía la lucha en Venezuela, en la ciudad en la cual yo fui alcalde, en Lechería, en el estado de Anzoátegui, me dijo, mira, Alexis, tú vas a tener que escribir un libro sobre ese fenómeno de María Corina, porque María Corina está ocurriendo aquí una cuestión que es difícil de entender, que ya la relación del pueblo con ella no es de pueblo a líder, sino es una relación casi religiosa, es una relación de un amor tan profundo, una identificación tan grande con María Corina, que es uno de los grandes activos que tenemos ahorita. Y María Corina nos dijo que esta lucha es cívica, pero no débil, y es hasta el final. Muchísimas gracias por haber venido.